Vamos a revisar el ejercicio del preparcial. Entonces tenemos acá la placa que está colgada. La placa tiene un peso total de 230 newton. Nos solicitan entonces determinar el valor de las reacciones acá en el punto A, que es una rótula, el valor de las tres tensiones, y también nos piden hallar el centro de gravedad de la placa, donde se ubica todo el peso de los 230, y el peso del sólido por revolución, que se forma al rotar con respecto al eje Z esta figura. Entonces el peso específico o el material del cual está hecho tiene 0.23 newton por centímetro cúbico. Este sería el esquema, y las esferas que están acá representan este mismo sólido colocado acá, pues hecho por revolución. Entonces vamos a revisar cómo es el procedimiento. Lo primero que hacemos, pues tomamos el sólido por revolución, lo partimos en figuras conocidas. En este caso salen 4 figuras, las tenemos numeradas ahí. Nuestra primera figura va a ser un sector circular. Entonces de un sector circular necesitamos el radio y necesitamos el valor del ángulo. Entonces tenemos este triángulo que está acá, y en este triángulo tenemos el cateto adyacente que mide 3.6, el cateto opuesto que mide 2.1. Si le sacamos la tangente a la menos 1 nos va a dar el ángulo que está acá, que vale 30.25. Ese ángulo, como el sector circular tenemos un valor de alfa que está aquí representado y es la mitad del ángulo, pues entonces sería el mismo del triángulo. Entonces tendríamos que este tiene un ángulo de 30.25 y en radianes sería 0.528 radianes. Con eso ya tendríamos nuestro ángulo alfa. Para hallar la hipotenusa, como esto es un sector circular, entonces se supone que el radio es el mismo. Entonces acá en el centro tenemos radio, aquí en este extremo tenemos radio, aquí en este extremo tenemos radio, aquí lo podemos visualizar. El radio es el mismo en todo el recorrido. Entonces la hipotenusa de este triángulo es el radio de ese sector circular. Hallando la hipotenusa, pues nos da que es 4.17. Reemplazando los valores, entonces tenemos el área es igual a alfa por r cuadrado. Nuestro alfa sería en radianes, como ya lo habíamos hablado. Alfa está en radianes, entonces sería 0.528 multiplicado por el radio, que es 4.17 elevado al cuadrado, y eso nos va a dar un área de 9.1813. Luego tomamos nuestro y barra. En este caso se llama y barra porque la figura aquí atrás pues la tenemos con respecto al eje Y. Puede ser el Y o puede ser el X barra. ¿Por qué? Porque este es el eje Z, entonces la figura va a rotar con respecto a los otros dos ejes. Para este caso pues simplemente colocamos Y barra, porque es la distancia que va a haber en este sentido. Puede ser también el X barra, no nos afectaría. Entonces, para nuestro sector circular, si lo revisamos de aquí para acá, pues coincide también con el valor de X barra. Entonces esta distancia es la que necesitamos, la distancia del centroide. Entonces aplicamos la fórmula de 2 por r seno de alfa sobre 3 alfa. Ya sabemos que cuando es seno de alfa lo colocamos seno de 48, de 30.25. O sea, colocamos el seno del ángulo, y abajo si colocamos 3 por el valor en radianes. Reemplazando, pues vamos a obtener este valor de 2.6520. Como está desde el eje, aquí lo podemos observar que coincide, entonces ese es el valor que colocamos ahí, y el otro valor ya es la multiplicación. Para la siguiente figura tenemos el triángulo, que es la figura 2. En ese triángulo pues ya tenemos las dimensiones 2.1 y 3.6, entonces base por altura sobre 2, y está a un tercio de la base el centro de gravedad. Entonces un tercio de 3.6 me da 1.2 y tenemos este valor. Para la siguiente figura es un área semiparabólica, la tenemos acá. Entonces nuestro lado más largo es A y el lado más corto es H. Entonces en este caso tenemos que el valor de acá es 3.6 y el valor de aquí 4.3. Entonces nuestro A está ubicado en el eje Z que tenemos acá. Entonces lo que vamos a revisar acá es que necesitamos la distancia desde el eje hasta aquí. Entonces la vamos a calcular con el 3.6 y el 3.6 es H. Entonces como el 3.6 es H, revisamos el y barra desde donde lo calculan. Lo calculan desde el punto más bajo opuesto al ángulo recto, y desde ahí queda. Entonces buscamos el ángulo recto, buscamos el punto y quedaría calculado desde este hasta por acá un valor de acá. Entonces
lo que hacemos es aplicamos la fórmula con h, que sería 3h sobre 5, ¿sí? Y ese valor de 3h sobre 5 nos va a dar la distancia que es desde este punto hasta el centro de gravedad que queda por acá. Pero como lo necesitamos desde el eje, entonces sería todo el valor de 3.6 menos lo que nos dio de hacer la operación 3h sobre 5, que es para el área semiparabólica, y con eso obtenemos el valor de 1.44, que sería la distancia del eje hasta acá. Hacemos la multiplicación y llenamos la otra casilla, y luego pasamos a la siguiente figura. La siguiente figura pues va a ser nuestro círculo, pero el círculo es un agujero, por lo tanto el área tiene que ir negativa. Ya sabemos que el área de un círculo es pi r cuadrado, entonces el r pues será la mitad del diámetro. Entonces tendríamos pi por 1.4 al cuadrado, nos da este valor, y la distancia en la que está ubicado pues ya nos la están dando acá, que el centro queda a 1.8. Hacemos la multiplicación, obtenemos esto. Necesitamos la sumatoria del y barra por área para multiplicarlo por el 2pi. Ya sabemos que la fórmula de volumen es 2pi por x barra por área o 2pi por y barra por área. En este caso entonces tenemos el 32.66, que es nuestra sumatoria, lo multiplicamos por 2pi y nos da 2.05 o 205.226 centímetros cúbicos. Y al multiplicar eso por nuestro peso específico que nos dieron, nos va a dar el peso de estos sólidos por revolución, que es de 47.20 newtons. Es el peso de cada uno de los sólidos por revolución. Ahora nos vamos a la placa. Entonces ya tenemos los sólidos por revolución. Quiere decir que ya tenemos los pesos que vamos a colocar aquí. Entonces en lugar de las esferas colocamos los pesos acá. Ahorita más adelante lo vemos. Entonces iniciamos analizando nuestra placa. Para no tener problemas a la hora de hacer los momentos, pues vamos a tomar nuestro punto de referencia en el 0, 0, 0. Entonces a partir del 0, 0, 0 vamos a hallar los centros de gravedad de cada placa. Entonces arrancamos con nuestra primera figura. Nuestra primera figura es un área semiparabólica. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que identificar? Pues cuánto es el lado más largo y cuánto es el lado más corto. En este caso tenemos 2.7 acá, pero aquí tenemos un espacio que no conocemos, ¿sí? Necesitamos conocer esta dimensión acá y sumársela al 1.1. Entonces lo que vamos a revisar aquí es lo siguiente. Tenemos este triangulito aquí, el número 6, ¿sí? Y con esa figura del número 6 pues tenemos que un cateto es 0,6, el otro cateto es 1.8. Quiere decir que con la tangente podemos sacar el ángulo de acá y el ángulo de acá nos da 20.48. Con ese 20.48 que está acá, por alternos internos, este ángulo de aquí se reflejaría en este ángulo de acá. Entonces el triángulo grande que tenemos aquí va a tener el mismo ángulo que el triángulo de acá. Y como este ángulo de aquí es la mitad del sector circular, por lo de alfa que ya vimos, entonces aquí habría otro ángulo igual, y por alternos internos va a ser el mismo ángulo que va a tener el triángulo pequeñito en 5. ¿Listo? Entonces, para este triángulo grande, pues nosotros conocemos entonces, como ya les expliqué, en el sector circular el radio va a ser el mismo en todo, entonces esta distancia desde este punto hasta este punto sería el 5.3 menos el 2.7. Eso nos da 2.6. Quiere decir que la distancia de este punto a este punto es 2.6. Por lo tanto, eso sería la hipotenusa del triángulo. Con esa hipotenusa y el ángulo que acabamos de determinar ya acá, podemos sacar los dos catetos. Entonces nos queda un cateto, la hipotenusa por seno, y el otro cateto, la hipotenusa por coseno. Quiere decir que este lado de aquí vale 0.822 y este lado de aquí vale 2.467. Entonces ya tenemos aquí que de este lado a este lado vale 0.822 más 1.1, tenemos ya el valor total completo acá, que sería 1.922. Entonces ya vemos que el lado más largo, que es A, está sobre el eje Y. Y el lado más corto está sobre el eje X. Entonces revisando acá, para la encuta, entonces todo lo que vayamos a calcular con A, que es el 3A sobre 8, lo vamos a colocar en Y. Y todo lo que calculemos con 1.922, que es el H, lo vamos a colocar en X. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos la fórmula 3A sobre 8. Eso me va a dar el X barra. Aquí vemos, el X barra se mide opuesto al ángulo recto, ¿sí? Desde el punto más bajo. Entonces, aquí tenemos el ángulo recto. Y como aquí estamos, entonces, calculamos con el ángulo recto en esta distancia. Entonces, como estamos hablando del
X barra, y el X barra aquí lo calculamos con A, 3A sobre H, y A está aquí, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo recto y aquí tenemos el punto, desde donde lo estamos midiendo. Quiere decir que lo estamos midiendo de aquí para acá, desde A hasta aquí. ¿Listo? Entonces el 3A sobre 8 nos va a dar directamente el valor que necesitamos. O sea, es como colocar esta enjuta acá y colocar el lado A aquí. Entonces si revisamos el lado A y tenemos el ángulo recto, perdón, tenemos el ángulo recto aquí, entonces aquí nos quedaría del ángulo recto hacia acá. Entonces aquí tenemos del ángulo recto hacia acá. Entonces yo necesito la distancia que hay desde este punto hasta aquí. Entonces tomo todo el 2.7 y le resto el valor que me da de 3A sobre 8. ¿Listo? De aquí a aquí mide 3A sobre 8. Se lo resto y me da el valor que tengo desde aquí hasta acá. Para tener desde el punto de referencia. Entonces, ¿cuánto hay del punto de referencia hasta aquí? Ahora para el siguiente, que es con 3H sobre 5. Revisamos acá. Aquí tenemos el H. ¿Sí? Entonces nuestro lado H es este. Y vemos que desde la parte de abajo hasta acá arriba es donde calculamos el 3H sobre 5. Entonces para nosotros será desde este punto hasta por acá en algún lado de estos. De aquí a acá. Ahora, si lo necesitamos desde nuestro punto de referencia, pues tenemos que ver cuánto hay hasta allá. Entonces hay 4.8 más la suma de todo esto que es el 1.922, que es todo este cateto hasta acá. Entonces sumamos todo y le restamos el 3H sobre 5. Entonces al restarlo pues nos va a dar la distancia desde este punto hasta el punto de referencia. Entonces sería hasta el eje. Listo, entonces ya con eso, haciendo esa operación, pues obtenemos estos valores que están representados aquí para X y para Y, y luego hacemos la multiplicación. El área, pues simplemente, como la vemos aquí, es 2 por A por H sobre 3. La siguiente figura que tenemos acá, pues es la que está interna y es un agujero. Entonces, como no tiene ecuación, pues tenemos un cuarto de área elíptica. Entonces, el área tiene que ir negativa. Y tenemos que este cateto vale 0.822. Y este de acá, la medida está de 1.8. Entonces, aplicando la fórmula de pi por A por B sobre 4, obtenemos este valor de acá. Y para calcular dónde está el X barra y el Y barra, entonces tenemos aquí la figura. Entonces nos dice que a partir del ángulo recto medimos el X barra y medimos el Y barra. Entonces buscamos el ángulo recto y medimos entonces para Y sería este valor de aquí hacia acá y para X este valor de aquí hacia acá. Entonces el lado más largo A está sobre el eje Y. Entonces aplicamos 4A sobre 3pi para Y y nos da el valor de aquí a acá. Como lo necesitamos desde aquí, desde el eje, entonces tomamos el 2.7 completo y le restamos el 4A sobre 3pi. Y eso nos daría la distancia desde este punto hasta donde está acá. Y ahora para el de Y aplicamos la fórmula de 4b sobre 3pi, teniendo en cuenta que b es este. Y 4b sobre 3pi nos da desde acá. Entonces, si lo quiero desde el punto de referencia, pues a 4.8 le sumo la distancia que nos da el 4b sobre 3pi. Y vamos a obtener este valor que tenemos acá. Los otros salen de la multiplicación. Entonces ya con eso tendríamos la figura número 2. Para la figura número 3, que es una enjuta general grado 9, entonces aquí tenemos grado 9, tenemos el valor de H, tenemos el valor de A, vemos que A es el más largo y que se encuentra en el eje Y, B es el más corto y que se encuentra en el eje X. Entonces todo lo que hagamos con A lo vamos a colocar en Y y todo lo que hagamos con B o con H, perdón, lo vamos a colocar en el eje X. Entonces aquí miramos la enjuta y nos dice que opuesto al ángulo recto, donde está A, desde el punto más bajo se mide el X barra. Entonces aquí está el ángulo recto opuesto, este es el lado A. Entonces a partir de aquí hasta por acá un punto de estos vamos a calcular con n más 1 sobre n más 2 por A. Entonces de aquí nos va a dar el valor reemplazando y cuando lo necesitemos desde el punto de referencia de acá, pues lo que hacemos es sumar el 2.7 más el valor de este cateto que nos dio 2.467, si no estoy mal, el cateto que tenemos del triángulo hasta aquí, pues a ese le restamos lo que nos da acá. Listo, entonces ya continuamos con las siguientes figuras.